Mira qué linda palabra. Fíjate que es bien importante lo que decía la profeta Landy ahora. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que aprovechar a recibir estas perlas que estamos recibiendo. Voy a redundar, a recibirlas, estas perlas que estamos recibiendo. ¿Por qué redundo? Porque muchas veces las dejamos por alto. Ahora bien, quiero entrar de lleno de una vez. El tema es una generación reformadora, ¿sí? Entonces es bien importante entender que cuando se le habla a pastores, hay muchas aristas que tenemos que tocar, ¿sí? Hay muchas aristas. Hablarle a pastores es como yo le digo a la gente, a veces es como un hoyo negro, porque hay mucho que hablar y a veces el tiempo es muy corto. Hay mucho que platicar y a veces el tiempo es demasiado corto. Entonces cuando el Señor permite que se hagan estos, y yo le voy a llamar eventos, estas pastorales, por favor aprovechemos al máximo lo que el Señor está hablando, aprovechemos al máximo lo que Dios quiere traer, aprovechemos al máximo ese tiempo de exposición. En Guatemala hace muchos años, tal vez regresando ya 2 décadas, Dios permitió que hubiera mucha exposición de la palabra, ¿sí? Y Dios levantó a muchos hombres y mujeres de Dios con palabras muy poderosas y con enseñanzas muy poderosas. El problema de la gente es que la gente se expone, pero muchas veces solo pasa por alto o solo se quedó como un evento más lo que Dios habló. Estábamos hace unas semanas atrás, nosotros pertenecemos a un consejo profético con otro grupo de ministros proféticos, y hablábamos algunos puntos interesantes y hablábamos de las escuelas proféticas. Y cuando hablábamos de las escuelas proféticas, hicimos una estadística profética de todo lo que se enseñó en los últimos 20 años, ¿sí? Entonces una de las profetas muy reconocidas, ella decía, bueno, en tal iglesia, no voy a dar el nombre, algunos tal vez sabrán de qué iglesia puedo hablar, que me conocen. En tal iglesia desfilaron más o menos en la escuela profética más de 4,000 personas en los últimos 15 años, ¿sí? Pero profetas que hayan salido, que desarrollen su ministerio, tal vez 2, 3, ¿sí? Entonces otra estadística profética con mi esposa, Dios nos permitió en algún momento también a capacitar a pastores. Tampoco 4,000, pero sí llegamos como unos 800 pastores a nivel pastoral. Y de esos 800 no veo fluir a muchos profetas. Veo tal vez del común denominador es 1 o 2 profetas. Y estoy hablando ahorita del ministerio profético, pero también quiero enfocarme a lo que es la importancia de que cuando nos exponemos a la palabra, cuando nos exponemos a la enseñanza, nosotros tenemos que empezar a caminar y empezar a avanzar en lo que Dios está hablando. Las perlas que el Señor nos da no solo se tienen que quedar en mensajes bonitos, en mensajes emocionales, en mensajes que nos prendieron en 5 segundos o en 20 minutos, pero luego se nos olvidó, sino como ministros, como pastores, nosotros tenemos que avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar. Entonces quiero que me acompañe a Segunda de Reyes, capítulo 23, 25, y quiero que veamos a través de la palabra poder entender algunos puntos. Fíjese que a mí me llamó mucho la atención la temática o el nombre, ¿sí? Una generación reformadora. Y no voy a hablar de la reforma porque eso sería tal vez perder un poco el tiempo, porque a veces la gente en historia, a veces la gente no le agrada mucho la historia, pero quiero mejor irme a la palabra y ver algún punto bien importante nosotros de lo que está sucediendo. Mire pues, nosotros estamos en un mundo, en este momento, nos encontramos en un mundo muy contaminado y nos encontramos en un mundo donde la moralidad se está perdiendo, ¿sí? Donde todo lo que es inmoral ahora está siendo aceptado, donde todo lo que no era bueno ahora parece bueno. Estoy hablando entre comillas, ¿sí? Estamos en un mundo que cada día se está agravando más, y entonces es bien importante todo lo que estamos recibiendo esta noche. Primer punto importante es: el tiempo es corto. Para mí el tiempo es corto y necesitamos desafiarnos, necesitamos avanzar, necesitamos entender y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a tener un verdadero entendimiento. Entonces vemos la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 23, 25, y dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después nació otro igual. Entonces cuando vemos nosotros este punto es bien importante porque está hablando de Josías, ¿sí? Y Josías, para todos aquellos que han estudiado, Josías es alguien que marca un antes y un después.
pero que también boga en medio de una generación contaminada, en medio de una condición muy pecaminosa, en medio de una condición, lo voy a decir de esta manera, así que él estaba en medio de su abuelo y de su papá. Y cuando nosotros vemos cómo la inmoralidad contaminó completamente a Israel. Ahora, pero me quiero pasar al siglo XXI. Entonces nosotros necesitamos entender algo. Primer punto es, dice la palabra de Dios, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos un sinnúmero de palabras, un sinnúmero de historias, pero sobre todo de vivencias en donde las ciudades jamás lograron obedecer a Dios. Entonces, un punto muy importante para los pastores en este tiempo es que nosotros necesitamos verdaderamente amar a Dios con todo nuestro corazón. Y cuando le digo esto, nosotros pensamos que como nos han ordenado, algunos han sido ungidos, han sido ordenados, han sido reconocidos, pensamos que entonces aparentemente ya amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y cuando nos vamos a dar cuenta muchas veces es que nos vamos desconectando. Entonces veía hace un momento, estos 5 puntos son importantes para que nosotros podamos avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar. Pero también es importante entender esto, ¿sí? Que hoy en día la verdad cada día más la gente la anula, la gente anula la verdad, la gente no avanza en la verdad. Nuestras generaciones se pierden porque no nos podemos conectar con ellas, ¿sí? Entonces cuando vemos nosotros a Josías, vemos que pasa la temática del libro de Jueces, ¿sí? En Jueces usted va a encontrar aquella temática que dice la palabra que el pueblo de Israel pecaba, se arrepentía, clamaba al Señor, el Señor les escuchaba, les mandaba a veces un profeta, los perdonaba, les mandaba un juez, pero había un círculo vicioso en el pueblo de Israel. Y el círculo vicioso era que siempre volvían a caer al mismo punto donde comenzaron, ¿sí? A causa de no conectar con las generaciones. Entonces, estamos en un tiempo donde nosotros no conectamos con nuestras generaciones. Escuché a un pastor muy reconocido en Guatemala decir hace más o menos 20 años, él decía, el problema de los avivamientos o el problema de las iglesias, el problema de las personas es que nunca logran pasar a la siguiente ola del avivamiento, sino se quedan trabados en una ola o se desmorona la ola y ya no logran pasar a la siguiente ola. Cuando él lo decía, estaba en un momento, voy a decirlo de esta manera, en un boom donde había un nivel de credibilidad, donde habían manifestaciones de poder, donde habían manifestaciones de aprendizaje, de enseñanza. Tengo que decirle que ese ministerio creo que Dios le dio la capacidad de convocar y eran poderosas ahí creo que surgieron esa palabra, creo que surgió ahí. No quiero hacer alarde de lo que no es, pero creo que ahí surgió los congresos apostólicos y proféticos, ¿sí? Donde se enseñaban muchas cosas. Lo triste es que hoy ese ministerio es un ministerio muerto. Es un ministerio que se apagó. Es un ministerio que no pudo conectar con la próxima generación. Entonces cuando nosotros vemos, no tenemos que empezar a entender. Y yo trabajé en esto porque el tema es una generación reformadora. Entonces así rápidamente, ¿qué es una reforma? ¿Sí? Un concepto así básico, rápido. Dice, una reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. La reforma no se presenta como un cambio radical y acelerado, como en el caso de una revolución, sino como una transformación gradual de un sistema. Ahora, ¿por qué me llamó la atención este concepto de reforma? Porque yo me recuerdo que hace muchos años, te estoy regresando 20 años atrás o un poco más, me recuerdo que esa era la temática en aquel tiempo de los congresos. Y esa palabra era una palabra muy, no sé cómo decirla, si vendida o muy sonada. Era la palabra transformación. Repita conmigo, transformación. Entonces me recuerdo que se hablaba mucho de transformación. Y me recuerdo que íbamos a congresos, íbamos a eventos donde exponían la palabra apóstoles, profetas, maestros, pastores, gente reconocida, empresarios exitosos. Yo le tengo que decir algo, si yo le tengo que dar algo a Dios, gracias, es que creo que me expuse demasiado a la palabra, ¿sí? Me expuse demasiado a eventos, me expuse demasiado. Entonces el problema no es que me exponga, el problema es qué estoy haciendo o qué hice con lo que me expuse. Y ahí es donde comienza el problema. Entonces la eclesía, ¿sí? Hay una palabra en griego, la eclesía. Me llama mucho la atención esta palabra porque la he oído en algunos mensajes, se lo he oído con muchas personas hablar.
Y me encanta esta palabra y se la leo así rápidamente. Viene del griego eclesía, que dice se convirtió a su vez en latín eclesía, y que simplemente significa una reunión de gente. Dice, la definición más genérica es la de una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares a un lugar público, ¿sí? Ahora, hay otro concepto que me gusta mucho, que un día yo leí y me llamó la atención, que decía que la eclesía era la asamblea, o sea, un grupo de personas llamados afuera, o sea, no llamados adentro, ¿sí? Y entonces cuando yo veo acá, dice, me llamó la atención este concepto, dice, somos enseñados en la, perdón, ya me perdí acá. Dice, definición genérica, es la reunión de los ciudadanos llamados desde sus hogares a un lugar público. Entonces no dice la iglesia, no dice un templo, ¿sí? Sino a un lugar público, porque usted y yo, hablemos a nivel pastoral, usted y yo tenemos que dar testimonio afuera, no testimonio acá adentro. Entonces, uno de los problemas del ministro es que muchas veces nosotros nos encuevamos dentro de la iglesia y empezamos a hacer iglesia en las cuatro paredes, ¿sí? La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, pero la iglesia no es un templo. En el templo, ¿sabe qué? En el auditorio, acá donde estamos, nosotros venimos a lo que venimos hoy. Venimos a ser capacitados, venimos a ser impartidos, venimos a recibir palabra, venimos a aprender, venimos a recibir la unción corporativa. Acá lloramos, acá nos capacitamos, pero nosotros fuimos llamados a lugares públicos. Fuimos llamados a afectar la sociedad, fuimos llamados a predicar la palabra, fuimos llamados a trabajar. Me llamó mucho la atención lo que decía ahorita el apóstol Pablo, ¿sí? Decía, trabaja duro. Y me recuerdo que un día estábamos sentados, porque estoy hablándole a pastores, entonces necesito compartir muchas cosas que te pueden ayudar para reforzar lo que decía el pastor. Me llamó la atención. Un día estamos sentados un grupo de pastores en una red de pastores que teníamos, un grupo de amigos que hicimos una red y que creció la red bien grande. Y me recuerdo que estábamos sentados en una especie como de almuerzo, y la pregunta del millón, porque ahí había todo tipo de pastores. Habían pastores que tenían iglesias bien crecientes, habían pastores que estaban tomando modelos donde pagaban no sé cuántos dólares, pero no crecían de todos modos. Habían pastores que les estaba yendo muy mal. Habíamos pastores que estábamos empezando a desarrollarnos. Pero entonces surge la pregunta, y la pregunta es: ¿y qué hacemos para que Dios bendiga, para que Dios nos bendiga y para que Dios nos ayude a crecer? Y entonces hubo un silencio así en la mesa, era una mesa redonda, algo grande, y habló un apóstol que su papá él era ¿qué? Creo que quinta generación de ministros, y su papá era un hombre ya muy desarrollado en la iglesia, y él se paró y dice: para que podamos crecer y desarrollarnos, tenemos que trabajar. En Guatemala utilizamos esta palabra, y como estamos en un grupo de amigos, él utilizó esta palabra. No sé si esta palabra la entienden ustedes de acá también. Tenemos que chambear duro, tenemos que trabajar duro, tenemos que hacer la obra duro. Y entonces, al hacer la obra duro, al trabajar duro, Dios se va a ocupar de nosotros. O sea, le estoy hablando a pastores que viven al tiempo completo en la obra. No le estoy hablando a pastores porque hay muchos llamados muy particulares. Pero en ese momento estábamos hablándole a pastores que vivían completamente de la obra. Entonces la pregunta es: ¿y cómo hacemos para que Dios nos bendiga? ¿Y cómo hacemos para que Dios nos sostenga? ¿Y cómo hacemos para que Dios respalde lo que hacemos? Entonces la respuesta de alguien que tenía un poco más de experiencia era: tenemos que trabajar duro. Ahora, por eso me llamó la atención, trabaja duro, o sea, haz la obra. Pablo le decía a Timoteo: haz obra de evangelista. ¿Qué significa eso? Habla la palabra donde quiera que te pares. Estás no sé, estás en el trabajo y de repente hay una pausa, habla la palabra. Estás en un supermercado, habla la palabra. Estás en un lugar donde tú dices: aquí estoy aburrido, habla la palabra. Estás en alguna oficina esperando, habla la palabra. Estás en el mercado, habla la palabra. Estás en el supermercado, habla la palabra. Es lo que Pablo le dice a Timoteo: te exhorto a que hables la palabra en tiempo y fuera de tiempo. La versión Las Américas creo que dice: te exhorto a que hables la palabra en momentos oportunos y momentos inoportunos. En momentos donde tú dices: aquí no, ¿para qué voy a hablar? Aquí nadie me va a poner atención. Tal vez es el momento a veces donde Dios te va a decir: tienes que hablar la palabra. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros no fuimos llamados solamente a estar metidos en un templo, hermano. Las iglesias no van a crecer solo porque tú ya tienes un lugar muy precioso, ¿sí? La iglesia no va a crecer solo porque tú ya tienes un local pagado. Yo conocí en Guatemala pastores que gente que tenía recursos les pagó por 5 años una bodega y jamás lograron hacer crecer el ministerio.
Porque no se trata de porque ya tengas un local, la gente va a entrar de una manera sobrenatural. Tú tienes que trabajar. Tú tienes que pagar, no voy a decir pagar un precio, tú tienes que desarrollar tu llamado. Tú tienes que entender que tú te tienes que meter a la palabra, pero tú tienes que salir a las calles a predicar, tú tienes que traer a la gente, tú tienes que visitar a la gente. Entonces la vida pastoral requiere trabajo. La vida pastoral no es solo de que ya te ordenaron pastor y entonces todo por obra, arte de magia va a ser como un imán que la gente va a venir a ti. Creo que no es un concepto a veces equivocado que muchos tienen. Entonces nosotros tenemos que ver un punto importante, ¿sí? Quiero hablar como de generaciones, ¿sí? Y en el mundo, cuando nosotros vemos en el mundo existen, según algunas proyecciones psicológicas, algunas proyecciones de estudios, ¿sí? En este momento han existido 5 generaciones, ¿sí? Entonces así rápidamente, solo porque te quiero hablar de esto, ya vamos a ver. Generación, está la primera generación que son los baby boomers, ¿sí? Tal vez alguien ha oído de esto, ¿sí? Que es una generación posguerra, post Segunda Guerra Mundial. Y dice que de 1946 a 1964 y las edades actuales de estas personas están entre los 56 a 74 años. Entonces ahí algunos ya van viendo por qué generación van. Después está la generación X, nacidos entre 1965 y 1980. Edades actuales entre 40 y 55 años. Y comienza el inicio del internet, ¿sí? Generación Y o millennials, nacidos entre 1981 y 1996, tienen entre 24 y 39 años. Y estos son los que no coinciden en este momento la vida sin las redes. Por ejemplo, se recuerdan hace unos meses que se cayó la red Facebook, se cayó por un día, ¿sí? Por casi medio día. Santo Dios, yo me recuerdo que toda la gente estaba, pero mire, preocupadísima porque no había conexión. Y entonces algunas otras redes sociales que no necesariamente Facebook empezaron a tener, como decir, suscriptores, porque la gente necesitaba comunicarse, ¿sí? Generación Z o Centennial, ¿sí? En 1997 a 2012, de 23 a 8 años. Estos son más independientes y estos como que están más expuestos a la tecnología. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? ¿Qué tiene que ver esto con los pastores? Es una pastoral y el tema es una generación reformadora, ¿sí? El problema, hermano, en este tiempo es que nosotros necesitamos pedirle mucho al Señor como pastores. ¿Cómo poder proyectar nosotros la palabra de Dios en este tiempo? La palabra de Dios no la podemos, el fundamento es inamovible, hermano. El fundamento es el mismo, el fundamento es sólido. Nosotros no podemos cambiar nada del fundamento. Pero el problema es que no nos podemos conectar con nuestras generaciones. Y cuando le digo esto, yo tengo 3 hijos, ¿sí? 3 hijos de 3 generaciones distintas, podría decir yo, o entran en una sola generación. Tengo un hijo de 21 años, tengo un hijo de 18 y tengo un hijo de 8 años, ¿sí? Y cada uno es un mundo y con cada uno yo me tengo que comunicar de diferente manera para poder hacer un match con ellos, y no, a veces me cuesta, ¿sí? Y tengo que bajar mi nivel en algunas veces y en otras tengo que exponerlos. Entonces me llamó mucho la atención ver en este tiempo que cuesta mucho verdaderamente a los pastores. En Guatemala hay algo muy fuerte que se llama religiosidad. Repita conmigo, religiosidad. Y ese es un problema muy grande, y esto es algo de lo que Dios me habló para esta pastoral en la proyección que Dios me dio. Porque le tengo que decir, hablarle a pastores es demasiado profundo. Hay mucho que hablarle a los pastores. Hay mucho que hablarle a la gente que Dios está preparando para desarrollar un llamado. Yo le tengo que decir algo, hermano. A mí, yo me expuse a la palabra, pero yo soy tercera generación de ministros. Pero en aquellos tiempos no era como usted hoy tiene la bendición de que está esta noche sentado exponiéndose a una enseñanza, compartiendo. A lo mejor se van a compartir vivencias, se van a compartir consejos, se van a hablar cosas que le tengo que decir. Hace 40, 60 años no se hablaba eso. ¿Sabe qué? ¿Cómo pasaban? Hace 40 años, 60 años te llamaban y te decían, mira, hay que ir a un campo, decían allá en Guatemala, y te vas con el hermano Juanito, y se van. Pero no te capacitaban, no te enseñaban. Lo más que llevabas era que tenías que orar y ayunar, y eso era todo lo que te entregaban, y la fe que tienes que tener para que el Señor haga la obra. Luego, con el pasar de los años, Dios ha sido bueno porque han surgido todos estos eventos, congresos pastorales, y esto ayuda mucho. Entonces yo le digo a la gente, no menosprecien ni desaprovechen la bendición de estar sentado escuchando algo que hoy tal vez usted piense que no le va a servir.
Pero tarde o temprano a todos nos tiene que servir, porque le tengo que decir algo. Todos los pastores en alguna etapa de nuestra vida nos podemos enfrentar con el desánimo. Nos podemos enfrentar con la adversidad. Y me llamó mucho la atención otro punto. Muchas de las cosas que nos pasan en nuestro llamado a veces no tienen que ver con que Dios, y yo lo tenía acá y lo tengo acá, ¿sí? Muchas de las cosas que nos pasan con nuestro llamado no tiene que ver con que Dios nos humille o con que Dios nos quiera destruir. Tiene que ver conmigo mismo. Tiene que ver con la arrogancia que tengo que ver con la soberbia, tiene que ver con la autosuficiencia que creo tener. Y mucho de esto tiene que ver muchas veces con parámetros de religiosidad. Fíjate que es bien interesante que podamos entender esto. Jueces capítulo 2:10. Jueces capítulo 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, cuando vemos a Jueces, nos quedamos detenidos un momento, y entonces la pregunta es: ¿y entonces qué tanto y todo lo que Dios hizo, por qué no se pudo trasladar a otra generación? Yo le hago una pregunta a usted en esta noche, a los que tienen hijos. Si usted se muere hoy, ¿sí? Si ahorita se muere, así le da un paro cardíaco, lo cubro con la sangre, o desaparece usted, se lo llevan los extraterrestres, ¿sí? No existen, pero digamos que se lo llevan. Los pastores nos llevaron a ver un platillo volador ahí a Puebla. Entonces molesto a mi hijo pequeño porque le tomé una foto y le voy a molestar que sí existen los extraterrestres. Molesto con él, ¿sí? No va a creer que Pero lo que le quiero decir, si usted no está este día, sus hijos, ¿cómo están sus hijos, mi hermano? ¿Cómo queda el fundamento de eso? ¿Qué le ha enseñado usted a sus hijos? ¿Qué le ha trasladado usted a sus hijos? ¿Qué le ha compartido usted a sus hijos? ¿Qué dirían sus hijos de usted si usted no está, a partir de hoy usted ya no está más con ellos? Entonces dice la Biblia: toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Entonces el problema no era de la generación que no conocía, el problema era de la generación anterior que no pudo trasladar el mensaje, o no pudo trasladar la enseñanza, o no pudo trasladar la práctica, o no pudo trasladar la comunión. Pero hubo un problema ahí, hubo un problema de interfaces, ¿sí? No pudo conectar la otra generación con la otra. Entonces se murió papá, qué buena onda, se murió mi papá, porque ahora puedo hacer lo que yo quiera. Había un problema acá. Jueces capítulo 2:10. Ahora Génesis capítulo 7:1. Dijo luego Jehová a Noé. Génesis capítulo 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Pero no había otra vez la palabra generación. O sea, otra vez hay otro problema. O sea, ahora Dios está viendo que le había pesado en su corazón hacer al hombre, pero de toda la generación solo ve a una pequeña familia. Y dice: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Y los demás qué pasaba? O sea, otra vez el problema es de generación, ¿sí? Otra vez hay un problema para trasladar el mensaje, o para hacer ese match, para conectar y seguir adelante. Éxodo capítulo 3:15. Éxodo capítulo 3:15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Otra vez. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, aquí hay 3 generaciones: abuelo, padre e hijo, ¿sí? O nieto, como usted lo quiera. Hay 3 generaciones. Y cuando vemos nosotros otra vez Dios mencionando que las generaciones para Dios son importantes, entonces ahora yo quiero enfocarme a algo bien interesante en este tiempo, ¿sí? Estamos en un tiempo donde tenemos que aprender a discernir en dónde vivimos, en cómo es que estamos viviendo nuestra vida. Entonces, ¿por qué le hablé de las generaciones que el mundo marca, los baby boomers? Porque tenemos que aprender nosotros a identificar cuál fue el evangelio que nos han enseñado a lo largo de los años. Fíjense que en Guatemala todavía hay mucha gente con niveles muy altos de religiosidad. Entonces, ¿qué es la religiosidad? ¿Sí?
Mire, yo le puse acá así rápidamente, porque religiosidad a veces está, tal vez es un término mal explicado, pero dice, es un esmero por cumplir lo que tú muchas veces no puedes cumplir, ¿sí? Eso es religiosidad. Cumplir lo que muchas veces es un esmero por cumplir lo que muchas veces no puedo cumplir, ¿sí? Perdemos la visión, pero queremos que la gente nos vea como nosotros tampoco nos vemos a nosotros mismos, pero queremos que la gente nos vea. O sea, muchas veces la religiosidad hace que me vean bien, pero ni yo me veo realmente como la gente me ve. No sé si me explico. Entonces, hay algo bien importante en este tiempo, ¿sí? Que necesitamos, pastores, pedirle mucho al Señor que no seamos religiosos. Jesucristo tuvo una batalla cuando vino a la tierra, y una de las batallas que él tuvo fue con la religiosidad de aquel tiempo, de todo ese sistema del Sanedrín y todo ese sistema fariseico que había en ese tiempo. Había un problema de religiosidad muy fuerte. Hace unas semanas, le quiero decir esto porque yo vengo de una iglesia muy tradicionalista en Guatemala, que tiene más o menos 89 años en Guatemala, ¿sí? Y creo que tiene como 100 años en Estados Unidos. Entonces el problema es que me implantaron muchos sistemas en mi mente. Por eso Pablo habla de la renovación de la mente, ¿sí? Constantemente el apóstol Pablo hablaba de la renovación de la mente, porque nosotros tenemos sistemas que nos implantaron. Entonces no voy a decir esto, o no sé si lo voy a decir público, porque de todos modos acá lo van a hacer en una semana, van a hacer un Fashion Week, ¿sí? Pero le tengo que decir que otra iglesia en Guatemala, una iglesia bastante grande, también lo hizo. Y estoy seguro que no le copiaron, ¿oyeron? No lo digo por eso, sino quiero que entienda que una iglesia muy grande en Guatemala hizo un Fashion Week, que no lo publicó tanto, pero como tengo algunos hermanos en mis redes, de repente veo a tal pastora diciendo: no te pierdas el taller de cómo decía, no te pierdas el taller de cómo aprender a pintarte y aprender a usar tus uñas y no sé qué. Y tuve un choque. Pongan atención a esto, porque lo estoy compartiendo para que usted como pastor pueda aprender esto. Porque lo que me implantaron a mí de niño es que eso es pecado, ¿sí? Pongan atención. En la iglesia donde yo vengo, las mujeres se sentaban de un lado y los hombres de otro. En la iglesia donde yo crecí, las mujeres siempre tenían que ir con vestido, porque si iban con pantalón eran hijas del diablo, ¿sí? Entonces yo tenía familiares que cuando estaban en la iglesia con sus vestidos largos, unas primas y familias, ¿sí? Cuando íbamos ya al centro comercial con pantalón, y de repente aparecía el pastor, y santo Dios, hermano, ay, el pastor, ahí está, escondámonos. No le estoy mintiendo, es que quiero que entienda cómo se nos implantan los sistemas religiosos en nuestra vida. Bueno, le tengo que decir algo. Hace todavía unos años atrás, porque mi primer verdadero pastor, acaba de morir hace como 2 años, de 97 años de edad. Entonces le decíamos Papá Nico, así le decíamos. Y entonces resulta que Papá Nico un día iba con mi tía, que mi tía ya tiene como 60 años, casi 70 años. Y de repente vemos a Papá Nico a lo lejos, y ¿qué cree que mi tía hace? Ay, Papá Nico, mis aretes. No estoy desnudando a mi familia, lo que le quiero decir es, no sé si me está captando. Entonces cuando yo estoy viendo que están diciendo que hay un Fashion Week y que hay un taller para pintarse las uñas, siento el choque y digo que eso no es de Dios. Pero el Espíritu Santo me habla y me dice: ¿y por qué lo criticas? No sé si me está captando, pastor, ministro, futuro pastor, líder, que Dios lo está preparando para algo, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que entender y tenemos que tener mucho cuidado de lo que nos van implantando, pero muchas veces nosotros no lo vamos procesando en el espíritu. Entonces yo estoy viendo eso, estoy teniendo un choque, hermano. Se lo digo, tuve un choque así, eso no es de Dios, eso. Y el espíritu me dice: ¿por qué lo criticas? Y yo me quedo pensando un momento, pero no me atrevo ni siquiera a decirle eso es bueno, es malo, sino rápido entiendo y digo: tengo religiosidad todavía. Entonces yo le tengo que decir algo: yo constantemente estoy peleando con la religiosidad. No creo que lo he perdido al 100%. Me he limpiado tal vez de un porcentaje, pero yo peleo con la religiosidad constantemente, hermano. Porque constantemente tengo paradigmas que me implantaron,
que me dicen es que eso no puede ser posible, pero luego el Señor viene y entonces acá es donde tiene que entrar la palabra reforma. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar constantemente reformando nuestra manera de hacer iglesia. Pero no le estoy diciendo de meter modernismos a la iglesia y no estoy hablando de eso. Yo quiero que usted me entienda es que tenemos que renovar nuestra mente y renovar la manera de las generaciones que están pasando hoy o que están desfilando en nuestra iglesia, hermano. Fíjese que hace 20 años pensar en que un día íbamos a hacer transmisiones en vivo está fuera de la mentalidad de cualquier persona. Pero cuando vamos nosotros a ver a Corea, el pastor Don Icho, él comenzó con las transmisiones en internet mucho tiempo antes de lo que nosotros pensamos, porque su iglesia era tan grande que ya no podía congregar a la gente. Entonces era casi lo que pasó acá con la pandemia, pero no había pandemia, sino que la gente tenía que conectarse para ver el mensaje en línea, ¿sí? Estoy hablando hace 20 años creo que fue, o más atrás, no sé, hace 25 años. Y nosotros empezamos a vivir esto a causa de una pandemia, ¿sí? Ahora, el problema es que cuando pasó esto también nos empezamos a dar cuenta qué mal fundamento y qué mal nivel de relación había con Dios. Porque mucha gente perdió el compromiso. Porque mucha gente, lejos de afirmarse, se fue abajo. Pero el pastor Pablo decía algo interesante. Fíjese que pasó algo bien interesante en Guatemala. Hubieron iglesias que se desarmaron totalmente. Pero hubieron otras iglesias donde me voy a incluir por la gracia y la misericordia de Dios, que no pasó absolutamente nada, todo siguió normal, con la única diferencia que ya no podíamos hacer reuniones, pero porque a nosotros en Guatemala sí cerraron y sí hubo toque de queda y teníamos que estar encerrados, ahí no podíamos ir a restaurantes. Acá, usted dele la gloria a Dios. Acá en México, hermano, acá en México cuando yo vine, que todavía había, como decía el pastor David, todavía estaba pospandemia, aquí no parecía pandemia de nada. Es más, México nunca cerró aeropuerto. En Guatemala nos tocaban las sirenas a las 6 de la tarde, y ya la gente salía corriendo, como que ya, si te miraban te llegaba la policía, porque ya no podías estar en la calle, no podías ir a los restaurantes, todo era pues en línea, todo lo tenías que pedir a domicilio. No sé si me está explicando. Entonces hubo un choque. Entonces nos dimos cuenta de algo, mucha gente se vino abajo, mucho pastor. Hubieron pastores amigos que se les cayó completamente, tenían una membresía de 200 personas y se fue toda la gente de la iglesia, se quedaron sin iglesia. Pero meditando en algún momento el Señor nos habla y nos dice, no se trata, no es la pandemia, no fue el problema fue la manera como tú pastoreabas a la gente. Y uno de los problemas mayores fue el discipulado. Repita conmigo, discipulado. El discipulado es fundamental para mantener sólida una iglesia. Pero el problema es que nosotros nos perdemos en el discipulado, porque en el discipulado lo que hacemos es que le ponemos cargas a veces a la gente, pero el discipulado es formación. Hay una palabra, fíjese que eso lo voy a hablar mañana, porque como el pastor tiene varias secuencias, quiero tocar eso mañana, pero ¿qué es lo que quiero que veamos? Junto con todo este sistema religioso, por eso hay mucho choque en nuestra vida. Le voy a decir qué fue lo que pasó en Guatemala. Muchos ministerios se vino abajo porque los pastores no estaban preparados para hacer esas conexiones, ¿sí? Y a causa de eso se vinieron abajo también algunas iglesias, porque el pastor, lo voy a decir de esta manera con mucho respeto, era un dinosaurio prehistórico, ¿sí? Entonces cuando pasó esto ya no pudo seguir predicando el mensaje. ¿Por qué? Porque no se pudo conectar con la siguiente generación. Porque también hay muchos pastores allá en Guatemala, estoy hablando de Guatemala, no estoy hablando de México, que creen que a veces que estar con los jóvenes no es correcto, poder tener una amistad con un joven, ¿sí? Estoy hablando así a grosso modo, darle el espacio a la juventud. Pero le tengo que decir algo, la juventud es la que más nos ayudó en ese proceso tan difícil. Si a alguien le tengo que bendecir y darle gracias a Dios, fueron mis hijos, ¿sí? De verdad tengo que decirle, a pesar que no soy nada, soy algo tecnológico, empecé a sufrir el embate de hacer muchas cosas. ¿Y quién cree que me ayudó en ese momento tan difícil? Mis hijos. Luego tengo otros amigos pastores que también estaban en ese problema. No era ni cuestión de dinero, fíjese. Algunos sí tenían problemas de dinero en no poder comprar equipo. Nosotros era que no había en Guatemala, todo se cerró y no podías traer nada por Amazon, no había nada, ¿sí? Entonces me dice otro pastor amigo, me las vi negras, me dijo, así es una palabra que usamos, me la vi en trapos, porque no sabíamos qué hacer y yo no sabía hacer nada de eso.
Resulta que también tiene 3 hijos y uno de sus hijos que pareciera, mire, porque no todo ha sido malo, que pareciera que no hacía nada en la iglesia, entre comillas, no cantaba, no quería tocar el instrumento, pero resultó que le despertó el interés que él quería ser el que manejaba todo lo que era las cámaras y grabar, y hoy es el que le lleva toda la ofimática de grabación, ¿sí? Entonces yo creo que Dios nos estaba enseñando algo a muchos pastores, ¿sí? Algunos les estaba enseñando que a causa de no haberse preparado pastorear correctamente no les fue bien, ¿sí? Otros descuidaron la obra y obviamente la gente no reconoció a pastor y se fueron. Pero también a otros les enseñó que tal vez estaban bien en algunas áreas, pero había que mejorar en otra área. Pero también a otros les enseñó a hacer una conexión con la generación que viene, con sus hijos. Porque le voy a decir una cosa, hay mucho pastor que no tiene una buena comunicación con sus hijos. Hay mucho pastor que no tiene una buena comunicación con su esposa. Y entonces Dios nos enseña muchas veces a través de la palabra la importancia de caminar en esa conexión con nuestra familia. Ahora, puntos bien importantes. Yo le marqué aquí algunos puntos de religiosidad bien importantes. Un punto de religiosidad para saber si realmente nosotros tenemos maneras o tenemos religiosidad dentro de nosotros es que te esfuerzas tú por ser tú, pero no dejas que Dios opere en ti. A veces la gente se esfuerza mucho para que vean y digan, wow, el pastor, wow, qué tremendo, pero no dejas que Dios obre en ti. Otro punto, tu santidad es de diente a labio, ¿sí? Cómo te ven, lo interno, ¿verdad? Pero lo pecaminoso, el fuego, etcétera, eso nadie lo ve, cómo están dentro de ti. Pablo le dijo a Timoteo, yo te mando a que te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, la santidad de diente a labio, se recuerda que el Señor Jesús se paró con los fariseos y le dijo, no hagan lo que ellos hacen, no hagan lo que ellos dicen, sino hagan lo que ellos, porque a ellos hacen, pero ellos dicen, pero no hacen. Porque ese era el problema de la religiosidad. La religiosidad es de diente a labio, ¿sí? Te gusta hablar mucho, pero no haces nada. Te gusta decir muchas cosas, pero no las practicas. Entonces, otro punto bien importante, si hay religiosidad, es que todo lo criticas. Tenga cuidado con aquellos que critican a sus pastores. Y a veces esto molesta porque hay gente que dice, no, si yo no he criticado a mi pastor, no lo ha criticado. O sea, mentiroso, hermano. Yo le digo a la gente, hermano, yo ya estuve ahí sentado donde usted está y yo me recuerdo, esta es una vivencia, yo no me las invento, no va a creer que me la invento, ¿sí? Yo estaba ahí sentado, era un niño y me recuerdo que el pastor predicaba algo en la iglesia, no sé, hablemos de que tal vez el pastor decía, hermanos, hay que ayudar a los demás. Y yo me recuerdo ir a la gente ahí atrás, oye, el pastor así dice, pero miren, ahí está su hija, no ayuda a nadie. Estaban sentados ahí dentro de la iglesia y así decían. Entonces, a veces lo criticas todo, ves lo que otros hacen, pero nadie critica lo que tú haces y tú no criticas lo que tú haces. No te criticas a ti mismo, pero sí criticas a los demás. Ay, no, el pastor hubiera hecho esto de esta manera. Entonces yo le digo a la gente, cuando me dice, pastor, ¿y por qué no lo hizo así? ¿Y por qué no me dijiste cómo hacer? Pastor, lo hubiera hecho así, ¿y por qué no te acercases a mí? Lo hubieras hecho tú mejor y me hubieras enseñado. A veces nosotros tenemos que entender pero lo criticamos porque nosotros queremos demostrar mayor espiritualidad que los demás. Eso es un problema que a muchos pastores les sucede, hermano. Otro punto que muchos pastores tienen es que los pastores, a ningún pastor le gusta sentarse a aprender. Cuando ya te ordenaron, te ungieron, te dieron tu diploma, te dieron tu título, porque depende cómo cada iglesia lo hace de diferente manera, pero si te ordenaron en respeto y en orden, te dieron tu título, ¿sabes qué? A muchos ya no les gusta sentarse. Todavía, pero si Dios te permitió tener tal vez una iglesia que creciera un poco rápido, porque yo te digo algo, tengo amigos que Dios les permitió abrir obras y no sé, en menos de 5 meses tenían 80, 200 personas. Ya no te sientas, porque tú crees que los números que ves, que se manejan, esos números te están diciendo que tú eres sabio, que tú eres inteligente. Los números no necesariamente te van a demostrar madurez y te van a demostrar un fundamento sólido. Y no estoy criticando a nadie, ni pretendo ser perfecto, hermano, sino te quiero decir que muchas iglesias en Guatemala son numerosas. Porque en Guatemala usted conoce 2, 3 de nombre, pero en Guatemala hay más iglesias grandes, hermano.
Usted conoce dos, tres porque manejan los medios y las redes, y por eso usted conoce a los paisanos que tienen unas iglesias muy preciosas. Pero yo lo podría llevar a Guatemala a unas 10 iglesias que son iglesias, no voy a decir mega iglesias, pero tal vez sí, porque una iglesia que pasa de 3,000 miembros ya no es una iglesia pequeña. Entonces el problema no son los números, el problema a veces es que la gente, el pastor ya no tiene la capacidad de sentarse. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene la capacidad, va a tener la capacidad en 5 años de sentarse si el Señor le da un crecimiento, el Señor lo usa de una manera poderosa? A veces Dios va a tener que tratar ese orgullo y esa altivez en la vida de la gente. Porque le tengo que decir algo, jamás dejamos de aprender. La Biblia dice, le basta al alumno llegar a ser como su maestro. ¿Sabe qué significa eso? Usted jamás va a ser más grande que su pastor. Jamás. Aunque usted tenga intelectos, tenga títulos de maestrías en divinidades, si usted quiere, en Estados Unidos así dan esos títulos, doctorado en divinidades, disculpe, jamás va a ser más grande, lo digo de esta manera, que su pastor. Porque su pastor le enseñó, su pastor lo afirmó, su pastor lo instaló. Usted jamás va a ser más grande, ¿sí? Entonces la gente a veces no logra entender eso. Entonces parte de ese sistema religioso que afecta a los pastores tiene que ver con eso. Mire, otro punto importante es que a veces los pastores solo les gusta relacionarse con amigos cristianos, y ese es otro problema. Fíjese que la Biblia dice, y si la Biblia lo dice por algo. La Biblia dice que Jesús se sentaba con prostitutas, con ladrones, con republicanos. Era con los que se sentaba Jesús. Ahora yo le digo a usted, ¿y usted con quién se sienta? Vives relacionado solo con tus amigos cristianos, ¿sí? Aquí hay una dicotomía posiblemente, porque algunos dicen, no, hermanos, que me puedo contaminar. Si me junto con alguien que no es de Dios, Dios reprenda al diablo. Sí, eso demostraría tu nivel de espiritualidad tan bajo que jamás eres capaz de influenciar en la gente, sino la gente siempre va a influenciar en ti. Jesús, ¿cuándo va a ver usted que Jesús lo influenció, lo influenciaron los republicanos, o lo influenció? Por ejemplo, hablemos de Mateo. Cuando llega a la casa del recaudador de impuestos, Jesús no se vendió, Jesús no vendió su ministerio. ¿Sabe qué pasó? Cuando Jesús entró a la casa del recaudador, dice la Biblia que el recaudador algo le pasó, que se paró y le dijo, si a alguien le he robado, se lo voy a devolver. ¿Sabe qué? Claro, si era un ladrón. Y le tuvo que devolver porque empezó a devolver. O sea, cuando Jesús entraba a una casa, pasaba algo sobrenatural. Entonces, si usted verdaderamente quiere hacer conexión con su generación, una de las cosas religiosas que tiene que dejar es eso. No, yo no puedo, yo solo, mis amigos, todos son mis amigos, son cristianos. Claro, con amigos cristianos qué bonito va a ser todo, hermano. Todo va a ser siempre una alegría. Hace muchos años yo cuento esto. Me recuerdo que estábamos en la iglesia y me recuerdo que mi pastor me dijo, hagamos una tarde evangelística. Bueno, hagámosla pues. Y empezamos a hacer que los brochures y los anuncios. Y creo que estaba José Luis ahí también. Y me recuerdo que la hicimos, hermano, y se llenó la iglesia. Pero yo estaba enojado, yo estaba de verdad, yo tenía ese problema, estaba muy molesto. Yo era el pastor asistente de mi pastor. Estaba enojado porque toda la iglesia llena, pero nadie llevó un invitado. Toda la iglesia llena, todos brincando, y yo estaba enojado. Y el pastor, ¿y vos qué tenés? Porque así nos hablamos, ¿y vos qué tenés? Nadie trajo invitado, le dije yo, nadie hizo nada, nadie se esmeró por traer a alguien. Y todos están cantando, y los cantos que están cantando son cantos para cristianos. A veces la gente no entiende que vas a invitar a alguien a la iglesia y tú estás cantando me gozaré, y alguien que no conoce nada de Dios va a verte como ridículo. Va a ser este loco que está cantando para comenzar. Y peor si todavía cantan aquellos cantos que están basados en el libro de Cantares. Porque fíjese que hay cantos que están cantados en mi amado es el más bello entre mí. Ese es un canto de Cantares. Y si usted es un machista, a veces yo no le canto, yo no le canto a un homosexual. ¿Sabe que hace años escuché? Ahí está, uno de mis mentores nos habló que él recibió una enseñanza de la feminización de la alabanza dentro de la iglesia, ¿sí? Estoy hablando de pastores, así que solo estoy tocando varios puntos. Porque él decía que muchos cantos, esta persona que fue a dar esta gran enseñanza era un hombre muy notable, no me recuerdo el nombre ahorita, muy reconocido, que muchos cantos estaban basados, que se le cantaban a Dios de una manera muy femenina, ¿sí? Pero
entonces no me voy a meter a eso, pero le quiero decir, si usted trae a alguien que no es de cristiano, que viene del mundo y canta ese canto, no lo va a entender, hermano. Usted sí lo entiende, porque usted tiene que adorar a Dios, porque usted ya conoce de Dios, pero otro no lo va a entender. Ahora, ¿por qué le cuento eso? Entonces estaba la alabanza, hermano Mosh, y yo estaba así molesto, la verdad estaba muy molesto, porque yo no quería que se cantaran esos cantos. Yo quería que, fui director de alabanza mucho tiempo, yo quería que se cantaran otro tipo de cantos. La cosa es que estaban todos brincando, y de repente, cuando ya termina la alabanza, a lo lejos, así de película, viene caminando una mujer prostituta con una faldita de este tamaño, con los pechos algo expuestos, así, literal prostituta, ¿sí? Un hombre entra, es que era de película, hermano, todavía lo tengo grabado aquí. El hombre así, no borracho, pero con una planta así, mal vestido, tomados de la mano, entran así y llegan hasta el altar. ¿Y qué creen? Nadie se atrevió a pasar a orar por ellos. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Partida de religiosos y de hipócritas. Eso fue lo que me dijo el Señor. Porque nadie verdaderamente entiende cuál fue el significado del sacrificio en la cruz. Bueno, pasamos a orar por él, mi pastor y yo pasamos a orar, oramos, el hombre recibió al Señor, la mujer también. Pero ¿sabe qué? Yo miraba al montón de religiosos. ¡Ay! Casi que las mujeres le tapaban los ojos a su esposo para que no vieran a la mujer. Religiosidad. Jamás vamos a impactar a nadie si nosotros no entendemos que no podemos estar con nuestro círculo cristiano. Y eso confronta a veces, porque si tú no eres una persona madura, por eso es que hay un montón de pastores que caen en pecado. Ahora, recuérdate siempre entender que existe una balanza, ¿sí? Un predicador dijo: Jesús siempre fue la balanza, y Jesús dice que estuvo en medio de dos ladrones, ¿sí? Y Jesús siempre fue la balanza. Entonces no te estoy diciendo que tengas un montón de amigos que sean ladrones y que si no te vas a perder. Te estoy diciendo que como pastor vas a tener que tener la capacidad de influenciar en gente que otros te van a decir: ay no, hermano, ese cuate, este es terrible. No, nadie es terrible para Dios. Pero tenemos que tener esa capacidad, no solo. Entonces parte de la religiosidad a veces es que te haces cuate de solo gente cristiana. Voy rápido. Realizas cualquier servicio, pero perdiste la pasión. Repite conmigo: la pasión. Que venga alguien a tocarme aquí el teclado, por favor, alguien así. Realizas cualquier servicio, pero pierdes la pasión. ¿Hace cuánto que perdiste la pasión por lo que haces? Usted tiene acá, hay cantantes muy reconocidos que Dios los ha usado mucho, pero uno dice: ¿por qué los usó tanto el Señor? ¿Y por qué se volvieron tan famosos? Hay un cántico, usted lo sabe tal vez, pero quiero tocar para ponerlo de ejemplo, ¿sí? Está aquel cántico de Marcos Witt, cuando dice el de yo te busco. Yo te busco con fuego en mi corazón, te anhelo, te necesito. ¿Se recuerda? ¿Lo ha oído? Que fue famoso. No famoso, sino fue que ministraba mucho, ¿sí? Porque cantaba a su hijo ahí cuando era pequeño, su hijo. Pero termina diciendo Marcos Witt, porque es un disco que se grabó, no sé si como en vivo o algo así, pero él dice: conocí al Señor cuando, algo así era, porque ya se me olvidó. Conocí al Señor cuando yo era muy joven, y fueron noches de pasión, de desesperación por su presencia. Yo le pregunto a usted: ¿hace cuánto tiempo que usted no tiene desesperación por la presencia de Dios? Anoche veía un video, de repente, no sé si usted conoce a Sid Roth, aquel hombre que es judío, pero que hace un programa en Estados Unidos de lo sobrenatural. Y me caen las notificaciones, me metí a ver un pastor, ni lo conozco el cuate, ni se me quedó el nombre, pero dice, y lo vi y dije: el cuate es muy exagerado. Pero entonces Dios me habló, porque él estaba diciendo de las manifestaciones de Dios en el ministerio, y que un día él se cansó de lo mismo, y que entonces le dijo el Señor: Señor, si tú no haces algo, yo renuncio al ministerio. Y entonces dice que el día que iba a renunciar, él dijo: hoy renuncio. Pidió la reunión con sus pastores, y él iba a renunciar, pero Dios utilizó a otro pastor que dice que un pastor que era muy tradicionalista, que casi él no cree ni en la profecía. Pero Dios le habló, dice que llegó y le dijo: vengo porque Dios me dijo anoche que tu pastor, le dijo a un hermano, que tu pastor está a punto de renunciar, y dile que no se desanime, porque Dios va a traer una manifestación del poder en su iglesia. Entonces, el resumen es que en la iglesia de este hermano pasan cosas muy sobrenaturales, ¿sí? Pero ¿qué te quiero decir yo? La pregunta es, una vez más, como la religiosidad nos hace muchas veces perder la pasión,
de las cosas que hacemos, pastor. Nunca pierdas la pasión de lo que haces. Nunca pierdas la pasión por buscar al Señor, porque entonces no sirve nada de lo que estás haciendo. Hay pastores que ya están en modo avión, solo lo hacen porque de plano hay que hacerlo, pero a veces hay que aprender a amar todo lo que hacemos, con entrega, con nuestro mejor. Y la religiosidad a veces tiene que ver con eso, ¿sí? La religiosidad a veces nos acostumbramos, y por eso las iglesias caen en la liturgia, ¿sí? Caen en la liturgia, anuncios, alabanza, que la alabanza es parte de la adoración, pero le decimos alabanza, adoración, ofrendas, prédica, ministración, y se acabó. Y así, cuando nos damos cuenta, pasaron 20 años en una iglesia haciendo lo mismo. La Santa Cena, yo le decía al apóstol David, le decía yo, estuvimos en Tustepec, y le decía yo, y no lo digo porque sea mi amigo, de verdad, no es esa mi intención, jamás es venir porque como es mi cuate, lo voy a decir para que se sienta bien. Pero la Santa Cena en muchas iglesias, ¿sabe qué es? Nos vamos siempre a 1 Corintios, y porque yo recibí del Señor eso se dice, que la comunidad se acabó. Y hay iglesias que pasan hasta 15 años haciendo lo mismo, pero jamás el pastor tomó un mensaje y le dio el valor que la Santa Cena, y que lo que Jesucristo dijo, el valor que eso tiene, ¿sí? Entonces usted tiene que apasionarse cuando le toque la cena del Señor. Tiene que apasionarse para que la gente entienda lo que significa el sacrificio. Pero la religiosidad hace que usted empiece a caminar y a operar de una manera mecánica, ¿sí? Siempre lo mismo, no pasa nada. Entonces llegará un momento que se va a dar cuenta que su pastorado es aburrido. Su pastorado no tiene sentido porque usted no hace nada. Pero algo importante es siempre estarse renovando, siempre estar buscando la presencia, siempre estar anhelando del Señor, porque es la manera como Dios nos va a hacer encontrarnos con Él. Miren, un religioso anhela posición, anhela título, fama. Estábamos en una red apostólica hace años, y fue el congreso de la red apostólica. Ahorita estábamos viendo a mi apóstol, ya está grande el apóstol, ya muy grande, ya no le voy a decir que se va a morir, pero ya está muy grande. Y había un grupo de pastores que venían de varios países, y me recuerdo que es la manera como Dios me habla, ¿sí? Invitamos a un amigo de José Luis que trabaja todo lo que es informática, imprimiendo carnet, entonces tenían que imprimir el carnet. Entonces me da risa porque, ojo con esto, un religioso anhela posición, título, fama, ¿sí? Y entonces cuando estaban imprimiendo le ponían, ¿verdad? Pastor Pablo Ramos. No, yo no soy pastor, soy apóstol. Sí, pero pastor, no soy apóstol. Bueno, ahorita le cambio su gafete, ¿sí? Y otro que, apóstol, no, soy profeta. Y entonces se volvió un pleito porque a algunos les pusieron pastor, a otros les pusieron profetas, a otros. Entonces, ¿sabe qué? Es desastroso. A mí me vale gorro como usted me quiera llamar. Si me quiere llamar líder, dígame líderes. Y si me quiere llamar cosa, también dígame cosa. Pero nadie va a cambiar lo que yo hago para Dios, ¿sí? Porque no es un título, es tu función. Y según desarrolles tu función, así Dios te va a usar. No es el título. Ahí está mi esposa, ella lo sabe muy bien, que a mí me da igual. A veces la gente me invita y no me pone, no me interesa el título, nunca me ha interesado, de verdad, ante Dios se lo digo. Y si Dios me ha honrado es porque el Señor ha querido honrarme, pero no porque yo lo pida. Una ocasión estábamos con mi esposa en un evento que fue en Guatemala, un evento muy importante en Guatemala, ¿sí? Y habían tal Consejo Apostólico de Guatemala, la Alianza Evangélica, la MEG, y etcétera, etcétera. No, esto no lo están subiendo, ¿verdad? Y nosotros con mi esposa somos amigos pues somos amigos del presidente de la Alianza Evangélica, soy amigo de la pareja que dirige la Asociación de Ministros Evangélicos de Guatemala. Pero este evento era de gente que nosotros conocíamos muy importante. Venía el gabinete de fe de Donald Trump, entonces venían a un evento. Yo le dije a mi esposa, mira, me siento cansado, lleguemos tarde y todavía subimos a desayunar al hotel. Y le dije a mi esposa, y si nos sientan hasta atrás y está aburrido, nos vamos, mejor si nos vamos. A la cosa es que desayunamos, y cuando entramos, toda la gente, lo primero que hace es vernos la directora de la MEG, la Asociación de Ministros Evangélicos. Profeta Pablito, vente para acá. Y me sentó al frente, hermano. No sentaron al Consejo Apostólico, estamos sentados nosotros con mi esposa al frente, ¿sí? Hasta fotos tengo. Y cuando llegó la comitiva que venía, porque era comitiva, nosotros habíamos estado con ellos en Israel.
obviamente todos llegaban y nos saludaban, y obviamente algunos en inglés nos saludaban: oh, profeta Pablo, qué gusto verte, nos vamos a ver más tarde. Y entonces toda la gente se me quedaba viendo y decía: y yo me imagino que pensaban: ¿y este quién será? En Guatemala decimos un dicho: ¿y este pelón quién será? Así decimos en Guatemala, cuando, como quien dice, alguien que nadie conoce, ¿sí? Y todo el mundo llegaba, pero nadie sabía que habíamos estado con ellos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo? Con mi esposa atrás nos queríamos quedar, pero Dios, cuando te quiere honrar, te va a poner al frente, cuando no estás buscando posiciones de nadie, ¿sí? Y ahí está mi esposa de testigas. Llegamos, nos sentamos adelante, y lo más gracioso es que todos esos apóstoles, habían unos ahí, no voy a dar nombres porque enojados porque no lo sentaron adelante, pero nosotros nos sentaron adelante y no lo pedimos. Es más, yo le dije a Sandrita, se llama Sandrita, yo me voy a... No, aquí quiero que te quedes. Yo no sé por qué ella quería que ahí me quedara. Esa es la manera como Dios opera. Entonces, mucho cuidado con que ames tu título. Dile al que tienes a la par: no ames tu título. Tu título no te va a demostrar quién tú eres. Mejor desarrolla la función. Y cuando desarrolles la función, Dios es capaz de manifestar el poder, ¿sí? Nunca ames tu título, hombre. Es que me pusieron de pastor y ahora el pastor me quitó, y ahora ya no soy pastor. Esto me lo he encontrado varias veces en varias iglesias. No es tu título, sigue desarrollando la función. Yo le dije al Señor hace muchos años, ahí está mi esposa, mi apóstol me llamó y me dijo: profeta, voy a ordenarte como apóstol, me dijo. Y yo hice cuentas, además dije: no, yo no soy un apóstol, dije, al menos no todavía, en ese momento. Y me le escapé, y no sé si hice bien, pero yo sentía de Dios que no, porque yo le dije a mi esposa: el día que Dios me llame a un ministerio apostólico, yo quiero estar, así se lo dije, a ver si usted me va a entender, porque es una jerga guatemalteca. El día que Dios me llame a un ministerio apostólico, yo quiero estar tan embarrado de lo apostólico que yo no ame lo apostólico por el título, sino esté metido y embarrado en lo apostólico de tal manera que me llamen apóstol por eso. Años más tarde, el año pasado, llegó un apóstol muy reconocido de Perú, con mucha trayectoria, ya un hombre grande, y me dio ciertas palabras de lo apostólico. No lo hablo, no quiero alardear. Lo que le quiero decir es: no se trata de tu título, no ames el título, mejor desarrolla la función. Desarrolla la función, y cuando Dios te quiera honrar, te va a honrar en público. David, recuérdese de David. David era un pastorcito de ovejas que cuidaban las ovejas de su padre. Hay mucho que hablar de David ahí, porque mucha gente dice muchas cosas, pero yo solo le quiero decir es que él honró lo que su padre le dio a trabajar. Y el día que le tocaba que lo presentaran delante, no lo llamaron, no lo mandaron a llamar a la mesa, pero como él había honrado la función, le derramaron el manto de rey que tenía. Pero jamás él estuvo pidiendo posición. Entonces, otro punto y termino: tu identidad es más importante. A veces la gente quiere afirmación, quiere que siempre le estén diciendo que las cosas están bien. Yo creo, como liderazgo, que es importante decirle a nuestros líderes: lo hiciste bien, pero no estés esperando siempre que te lo digan, porque eso no es bueno, no es saludable. No estés esperando que te lo aplaudan todo. Hazlo con agrado y hazlo para Dios, pero nunca estés esperando. Entonces hay problema. La religiosidad tiene que ver con eso. Por eso los fariseos, dice la Biblia, que se echaban ceniza y se ponían la cara así, y se ponían en las plazas para que dijera la gente: hola, qué espiritual es, hermano. Wow, miren cómo se mira de tanto ayunar. Mejor ayuna en silencio, métete a tu casa y alaba, adora al Señor, que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Ahora, yo le hablo esto porque le tengo que decir algo. Si la iglesia no logra entender esto, pastores, estas generaciones de pastores que se están levantando, fíjense que cuando Dios nos llamó a nosotros con mi esposa, nosotros éramos empresarios y Dios nos pidió que entregáramos nuestra empresa, ¿sí? Y ahí está mi esposa, que yo no quería, hermano. Y yo le digo a veces a la gente cuando predico y lo hablo, porque estoy hablándole a pastores, por eso le hablo esto. Yo le decía a Dios: Señor, yo no quiero ser pastor porque los pastores son pobres. Porque era de donde yo venía, era la tendencia de la iglesia donde yo venía. Entonces, yo no quiero ser pastor, Señor, yo quiero ser empresario. Y yo en mi iglesia era portador, en mi iglesia yo le daba al pastor. Ahí está mi hermano, que él sabe que lo invitamos a comer, y hasta se enojaba él porque me decía: consentís mucho al pastor, porque yo agradaba a mi pastor, ¿sí? Pero yo no quería ser pastor, yo quería ser empresario. Entonces Dios me llama, Dios nos llama, y Dios dice que dejemos la empresa, ¿sí? De maneras muy tajantes, por boca de profetas, porque Dios me hablaba en sueños. Y fue cosas muy duras para mi corazón. Yo le tengo que decir que fue muy duro. No le puedo venir a dar mentiras y decirle:
porque yo a veces veo amigos o ministros, familiares que son pastores y si Dios me llamaría lo volvería a hacer otra vez, así todos enamorados con Dios. Yo le diría, son cuentos, yo no lo volvería a hacer, porque ser pastor es difícil, ser pastor es duro, ser pastor es un proceso de responsabilidad, ser pastor es un proceso de búsqueda continua, ser pastor necesitamos ser fieles delante de Dios en muchos aspectos. Ser pastor es doloroso porque el pastor tiene que aprender a sanar corazones y a veces llorar por su corazón él solo en la soledad. Usted no se puede ministrar con cualquiera. Los que tienen pastores, los pastores que tienen pastores, sí háganlo, pero a veces usted se va a encontrar en momentos donde usted no se puede ministrar con cualquier persona. No iría usted como pastor a decirle a una ovejita: ay, viera cómo me siento de triste porque no están diezmando. No lo puede hacer. Tiene que ir con Dios y decirle: Señor, si tú me amaste, tú te encargas de mí. Entonces, cuando Dios nos llamó con mi esposa, tuvimos que dejar la empresa y Dios llegaba con palabras. Y me recuerdo una palabra muy que para mí no fue buena. Llegó un profeta y me dijo, que fue mi mentor profético, y me recuerdo que llegó y me llamó y me dijo: dice el Señor que a partir de hoy se te cierra todo, me dice, y no busques trabajo porque no vas a encontrar, y se te va a cerrar y no vas a encontrar nada hasta que obedezcas lo que yo quiero que hagas. Yo llegué a mi casa y dije: no, esa palabra no es de Dios. Yo reprendo, yo me puse, ¿qué, hermano? Empezó como a los meses, hermano, se me cayó todo lo que tenía, ¿sí? Proceso doloroso, un proceso. Esos son procesos para aprendizaje, ¿sí? Porque yo no quería hacer caso. Estoy hablando de cuando antes y luego el me recuerdo que estuve, no le hacía caso a Dios y me metí a unos negocios y me quedaron debiendo mucho dinero en Guatemala. Y en una noche que yo estaba me recuerdo que estaba en un lugar así parado, un lugar donde habían estrellas. Estábamos haciendo un edificio porque me hice socio con un ingeniero amigo. Yo estaba muy triste porque no nos estaban pagando. Y yo: Señor, me siento un Jonás, le dije yo al Señor. No sé si es por mi culpa que está pasando eso, pero y escuché que Dios me dijo: ¿y por qué no quieres obedecer? ¿Y por qué no quieres hacer caso? Yo le dije a Dios estas palabras, esas fueron mis palabras delante de Dios: Señor, yo no vengo de una familia de dinero, no vengo de una familia yo vengo de una familia que no tiene nada, pero yo trabajé y yo me acostumbré a darle a mis hijos lo mínimo, Señor, le dije. Ir a almorzar los días domingos, llevarlos a algún lugar, y es lo que entonces yo le dije así, hermano, ¿verdad? Esto es algo muy que casi no lo cuento, ¿sí? Yo le dije: Señor, si tú, Señor, me suples lo que yo necesito y un poco más para poder llevar mi vida adelante correcta, mis finanzas como yo siempre te pedí que las quería tener, te prometo que ahora mismo yo no vuelvo a voltear atrás tipo el profeta Eliseo. Y le prometo ante Dios que yo sentí como que Dios me hubiera dicho: órale. Ese día, me recuerdo esa noche, hermano, yo llegué como de madrugada a la casa y yo dije: Señor, se acabó. A partir de ese día el Señor empezó nuestro ministerio a avanzar y avanzar, y de verdad me llamaban y me decían que había trabajo, y yo ya no, tengo que obedecer. Entonces esa fue una generación. Pero luego otra generación, hace unos años me recuerdo que Dios empezó a llamar a algunos pastores, amigos, gente profesional, pero Dios no les dijo que entregaran su empresa ni que entregaran su comercio, sino Dios los llamó aún siendo profesionales. Entonces yo le tengo que decir, cada llamado es diferente, pero la función es la misma. Cada llamado es distinto, hermano. Algunos les va a pedir al Señor su trabajo, algunos van a tener que dejar la obra y algunos otros tal vez no. Ahí en Guatemala, ahí está José Luis, conocemos a amigos que son pastores, que son jueces y jamás han dejado su función y siguen siendo pastores y tienen unas iglesias, podría decirles, sólidas. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Ten cuidado de tu identidad, porque mucho pastor pierde su identidad a causa de la religiosidad y anda buscando la afirmación en las demás personas. Hermano, ¿verdad que yo soy profeta, hermano? ¿Verdad que soy profeta, verdad? Y cuando la gente no te dice que lo eres, te sientes fatal. Cuando la gente dice: no pareces pastor, Carlos. Ay, ¿será que no parezco pastor? ¿Será que no, hombre, no, que no te hagan tambalear tu identidad, porque no es lo que la gente dice, lo que Dios dijo de ti. Un religioso tiene buena teoría, con esta termino, pero tiene mala práctica. Hay gente que tiene un montón de teoría en su mente, en su corazón, pero no tiene buena práctica. Les encanta tener la teoría de libros
yo también lo motivo, lea mucho. Lea mucho, lea libros, lea todo tipo de libros. Yo reafirmo eso porque yo lo he hecho. Lea libros que no tienen nada que ver ni con cosas cristianas a veces. Cuando le digo cosas cristianas, libros de empresarios, libros de flores. Lea libros porque Dios siempre le va a enseñar en todos los ambientes. Pero no sea religioso y no tenga tanto conocimiento para jamás dárselo a nadie. Si Dios le dio, usted tiene que aprender a dar lo que el Señor le dio. Entonces, una generación reformadora tiene que ser una generación que renueve su mente, renueve su corazón. Y regreso otra vez y con esto termino, ¿sí? No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Repita conmigo, todo su corazón. Pastores, todo tu corazón tiene que ser para Dios. Todo lo que haces con tu corazón tiene que agradar a Dios. Si atiendes a alguien, tienes que demostrar ese amor a la gente. Si haces un evento, tienes que demostrar que el evento fue para exaltar el nombre de Dios. Si ayudas a alguien, tienes que demostrar que lo estás haciendo porque tienes que presentarle la carta de Dios a esa gente. No para que diga, wow, él me ayudó el pastor, no, sino que la gente diga, wow, el Señor hizo una obra grande. Mire, de toda tu alma, en el alma están la voluntad, las emociones y el intelecto. Lo que piensas, lo que dices, lo que haces, lo que crees. Todo lo que tú hagas con tu alma tienes que amar a Dios. Tus pensamientos tienen que ser de Dios, tus acciones tienen que ser de Dios y tu voluntad tiene que ser de Dios, para que puedas alcanzar lo que Dios ha dicho de ti. Mire, de todas tus fuerzas, repite conmigo, fuerzas. La fuerza que ahora tienes, hermano. Hay mucha gente joven acá, aprovéchala. Un día llegué a un lugar con mi pastor a orar por una anciana que era evangelista. Ya estaba muriendo, la anciana estaba en su cama. Así me expuso Dios muchas veces a aprender cosas. Y estaba la anciana en su camita, y una mujer de Dios en su tiempo, poderosa. Y cuando yo llegué, lloraba, hermano, lloraba, de verdad, lloraba, pura bebé. Entonces yo dije, ¿y por qué llora esta hermana? Dije en mi mente. Y empezó a llorar y mi pastor, mamita, ¿qué tiene? ¿Por qué está llorando? Ay, pastor, decía, lloraba. Ya no puedo caminar, ya no me puedo parar, ya no tengo fuerzas, pastor. ¿Quién va a predicar la palabra? Yo me asusté, dije, pensé que esta viejita estaba llorando porque no se quería morir, o por sus hijos. Estaba llorando porque ella ya no podía hacer lo que ustedes y nosotros sí podemos hacer. El año pasado murió una hija espiritual de nosotros, una pastora. Y llegamos con mi esposa Dios nos permitió estar. No estuvimos cuando murió porque estábamos acá en México, pero nos permitió llegar y orar por ella. Ya sabíamos que estaba en los últimos momentos. Y cuando estaba, ella tenía un carácter muy enérgico y me dice, pastor, le agradecemos por el amor que nos dio. Mi esposa la amaba mucho. Le dijo, usted fue la madre que yo nunca tuve. Y fue un momento muy emotivo, muy triste. Y estaba en su cama, en su lecho de muerte. Murió de un cáncer muy terrible. Pero lo que me impresionó es que me dice, pastor, dejé planificado para 3 años más, pastor. Ya se quedó a cargo tal persona. Me dio un reporte en su lecho de muerte y casi ni hablar podía, ¿sí? Y entonces yo me quedo pensando y digo, Señor, qué impresionante, esta mujer se está muriendo y me está dejando el proyecto para los próximos 3 años, ¿sí? ¿Y tú? ¿Cuáles son tus propósitos para los años que vienen como pastor? Entonces, esta noche es una noche muy interesante porque aprendamos a darle gracias a Dios por estos eventos. Hablarle a pastores, miren, estos proféticos, ¿sí? Así es hablarle a pastores, miren. Vio la película que era de los Monster Inc., ¿sí? Si no es religioso me va a decir que sí. Porque a los pastores podemos entrar por muchas puertas para hablar de muchos temas, ¿sí? Y por eso le digo que eso es para hablar por horas y por días. Porque tendríamos también muchas dudas, hermano. Hay muchas dudas que preguntar como pastor a veces. Yo me quedo esta noche con eso. Póngase sobre sus pies, quiero orar.
Levante sus manos, hermano. Yo creo esta noche importante. A veces queremos, escuche lo que le voy a decir. En la simpleza Jesús daba un mensaje simple. Cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús predicaba, dígame qué mensaje. Claro, Jesús tenía misterios y hubieron misterios en la vida de Jesús, pero los mensajes de Jesús eran tan simples, prácticos, fáciles de entender. Y esta noche, como ministros que estamos acá, todos aprendemos de todos. Una regla en escuela profética es: se aprende profetizando, escuchando a los demás. Y como pastores aprendemos también a los demás, de los demás aprendemos. No lo sabemos todo, todavía nos falta mucho por aprender, ¿sí? Pero algunos, en su misericordia, el Señor permite que caminemos por caminos que tal vez otros no han pasado, ¿sí? Entonces esa es lo que marca la diferencia. A veces hemos pasado por caminos que algunos pastores apenas van a comenzar a caminar. Tal vez nos hemos expuesto a palabras que otros apenas están exponiendo, pero nosotros ya los expusimos hace mucho tiempo. Entonces lo que podemos trasladar de gracia recibimos, de gracia lo damos. No damos nada que sea de nosotros. Todo viene de parte de Dios. Y esta noche yo creo que levante sus manos ahí donde están, pastores, ministros, porque creo firmemente que estamos iniciando. Hay mucha expectativa. Yo sé que Dios va a hablar en los mañana, el domingo va a seguir hablando el Señor, mucho que hablar. Por eso les decía yo, hay mucho que hablar. Yo quería tocar este punto, que el Espíritu Santo nos ayude a romper la religiosidad que a veces tenemos. Escuche lo que le estoy diciendo. Me dijo una de mis mentoras, mi maestra de iglesia, escuela dominical, que luego fue mi maestra también ya de grande, me dijo: Pablo, siempre que prediques y enseñes, inclúyete dentro de la enseñanza y dentro de la predicación. Porque yo a veces escucho pastores: usted tiene que cambiar, no, inclúyete, tenemos que cambiar, tenemos que buscar, tenemos que anhelar, tenemos que dejar el orgullo, tenemos que dejar la soberbia, tenemos que humillarnos. Y mire, ese canto que cantaban de último dice: una cosa, ¿qué? Me quiero quedar todos los días de mi vida. Y hay una versión que dice: preparamos el camino, preparamos el camino, preparamos el camino, preparamos el camino para el Rey. La iglesia de Cristo, usted como pastor, preparamos el camino para el Rey. Usted como pastor, como ministro, como líder, preparamos el camino para el Rey. Así que en esta noche levante sus manos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias. Sabemos que Dios